Buenas tardes, gracias por su presencia hoy aquí. Vamos a conversar en los próximos minutos acerca de la importancia del diálogo social como vehículo para lograr alcanzar los acuerdos necesarios que requiere el país, de poder adaptarse a las nuevas realidades mundiales del mundo del trabajo y también como un vehículo necesario e insustituible para lograr salvar las diferencias que en este momento el país está atravesando desde el punto de vista político. Nos acompaña en el panel Luis González, quien es representante de la Oficina de Asesoría y Asuntos Empresariales de la OIT para la región de América Latina, Leida Marcela León, de la Asociación Sindical Internacional, ASI Venezuela, y León Arismendi. También están por aquí Pedro Elías Torres, a quien invitamos a pasar a la mesa, y Alfredo Padilla, que está también próximo a incorporarse. Entonces, el punto que queremos abordar es el siguiente. Mundialmente, la realidad del mercado de trabajo va evolucionando día a día. En las noticias nos enteramos de nuevos conceptos de manera de prestarse el trabajo. El teletrabajo que nos abordó con ocasión a la llegada de la pandemia, pero también hoy en día vemos que hay otras plataformas de comunicación y de participación pues, en la sociedad que hacen necesario que se identifiquen cuáles son las formas que tiene el ser humano, el miembro de una sociedad, que seguir para poder adaptarse a esas realidades. El mundo de la multifuncionalidad, el mundo del aprendizaje constante, ese mundo que está afuera de nosotros, pero que necesariamente vamos a tener que insertarnos en él, nos exige, repito, una regulación, un marco de referencia, un marco legal que solamente a través del acuerdo entre las partes podamos alcanzar. El diálogo social ha sido en Venezuela el vehículo que permitió alcanzar la más importante reforma laboral en el siglo XX. La Ley Orgánica del Trabajo en el año 97 y el Sistema de Seguridad Social Integral fueron objeto de una importante reforma alcanzada solo por la posibilidad de poner en acción el diálogo social. Hoy en día tenemos algunas condiciones de entorno que, si se analizan en detalle, pueden ser entendidas como un obstáculo al desarrollo de ese diálogo social. Pero a pesar de ese obstáculo, se nos exige identificar los espacios y las oportunidades que se nos dan para poder avanzar, repito, en esa preparación que requiere la sociedad venezolana de poder insertarse en las nuevas tendencias del trabajo. De esta manera quisiera abrir la conversación de hoy. José Elías, ahí se está incorporando también José Elías Torres, de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Y el punto es eso, es compartir entre nosotros cuáles son los elementos que deben darse, cuáles son las amenazas que existen para poder desarrollar el diálogo social, pero independientemente de la existencia de esas amenazas, que forma parte de un análisis que tenemos que hacer, cuáles son las posibilidades y cuáles son las tareas que tenemos, que estamos obligados a acometer, de manera de poder avanzar lo más posible en el sentido de adaptar nuestra sociedad a las nuevas realidades del mercado mundial. Quisiera darle la palabra primero por razones, pues evidentemente, de cortesía a Leida Marcela, que nos presente sus puntos de vista con este fascinante tema. Gracias. Muy buenas tardes, gracias a Fede Cámaras por la invitación a la Central de Trabajadores ASI Venezuela, la cual presido a este honorable evento. Ciertamente el mundo sindical o el movimiento sindical venezolano es actor importante y vital en el proceso de diálogo en Venezuela. Para nosotros no ha sido fácil, porque el diálogo social es un proceso.
hay que entenderlo como un proceso. Los cambios que se han dado durante estos últimos 25 años en los cuales los trabajadores y los empresarios hemos tenido que luchar juntos para reivindicar y recuperar los derechos ha sido difícil. Y cuando nos preguntan, pero el diálogo funciona, tiene resultados, entonces allí es donde viene la necesidad de nosotros hacer foros como estos y explicar que el diálogo hay que entenderlo como un proceso. Y que después de 25 años, lograr que nos reconozcan a los actores sociales y que las centrales sindicales junto a las organizaciones de empleadores estemos sentados debatiendo el nuevo modelo de relaciones de trabajo, el cambio transformador en el mundo del trabajo producto de la pandemia, de la inteligencia artificial, de los cambios tecnológicos a través de la economía de plataformas, la economía del cuidado, la necesidad de hacer una transición justa, producto de los cambios demográficos en el mundo, la pérdida de empleos que se ha producido y el retroceso en la agenda de desarrollo sostenible que hoy tiene más pobreza y que hoy tiene más desigualdad en el mundo. Cuando nosotros vemos esa realidad y ese contexto, aunado a un contexto venezolano de crisis multidimensional, es necesario que estemos todos los actores sentados, pensando, analizando y proponiendo un nuevo modelo de desarrollo para Venezuela en el que haya trabajo decente, desarrollo sostenible, en el que haya empresas sostenibles y en el que podamos hablar de una vida digna en la que en todas las políticas esté el valor humano del trabajo como centro de esas políticas. Es por eso que nosotros le damos una importancia vital al foro de diálogo en el que tenemos ya en ese proceso 2 años, 2022, 2021, 2022, pero que fue un proceso para llegar a él muy largo, que implicó un informe de la Comisión de Encuesta, que implicó misiones de la OIT a Venezuela y que hoy tiene resultados como este. En el año 2020 nosotros con Fedecámaras hicimos un manifiesto bipartito, cuando aún el gobierno no nos reconocía para sentarnos, y en ese manifiesto dijimos, es necesaria la reconciliación nacional, es necesaria la justicia social y es necesario que nos reunamos. Y para eso empezamos un diálogo bipartito que le faltaba una patita, que era el Estado. Y al final logramos, presionando en la OIT y con la asistencia de la OIT, que el Estado también nos reconociera y hoy estamos sentados. Por eso ese reconocimiento y ese trabajo que hicimos las centrales sindicales junto a Fedecámara hoy tiene un gran reconocimiento internacional y tiene que ser reconocido tanto por los empleadores y trabajadores, porque quizás hoy no tengamos resultados tan tangibles en el bolsillo del trabajador por la crisis económica, pero hay otros grandes resultados como es la creación de gobernanza e institucionalidad que poco a poco vamos avanzando. Alejandro, tú has sido parte de ese proceso. Sabes cómo han sido esos grandes debates y las dificultades que hemos tenido, pero que pronto podremos dar mejores noticias a la clase trabajadora, a la clase empresarial y al pueblo venezolano, porque la sociedad venezolana requiere justicia social, paz, convivencia y una democracia sana y sólida. Muchas gracias, Aleida. Sí, efectivamente, con el informe de la Comisión de Encuesta del 2019, uno de los convenios que hay que rescatar su cumplimiento es el concerniente al diálogo social. Y en esa materia hemos venido sosteniendo reuniones durante estos 2 años, como bien dice, es un avance después de tantos años de estancamiento, ¿no? Sin embargo, también queremos enfocar esta conversación hacia el reto que se nos impone de lograr la modernización del país, como dice el lema de esta asamblea. O sea, el reto del futuro es qué debemos hacer para adaptar el país a esas nuevas realidades. Yo quisiera aprovechar la presencia de Luis González, que está aquí con nosotros, para que nos comente desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de lo que considera la OIT, la importancia que se le da al diálogo social, y también hacer una referencia a cómo ha visto esta evolución en estos 2 años de lo que ha sido la agenda de diálogo social en el país. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Un placer estar con todos ustedes.
La verdad que para nosotros el departamento en el que yo trabajo en la OIT y para la OIT en general es una satisfacción grande estar aquí con ustedes porque hacía muchos años que no aterrizábamos por Venezuela en una actividad, digamos, propia de un actor social como puede ser Fede Cámaras en su asamblea. Así que esta novedad, pues a mí en lo particular me llena de orgullo de que sea yo el especialista el que le ha tocado desde el equipo de la Oficina Andina que cubre los 5 países andinos, entre ellos Venezuela, es el especialista al que le ha tocado volver a Venezuela, ¿no? Y quiero agradecer además a Fede Cámaras, a su presidente, la invitación que nos ha hecho. Creo que debe estar por llegar en algún momento el director de mi oficina, de la Oficina Andina. Confío en que haya un pequeño tiempo para que se pueda dirigir a ustedes en algún momento. Y saludar obviamente mis compañeros panelistas y a Alejandro por la oportunidad que nos dan, ¿no? Bueno, diálogo social. Yo creo que el diálogo social sufre a veces de una suerte de visión un poco reduccionista, ¿no? En la que a veces caemos, ¿no? Y es la consideración del diálogo social desde el punto de vista estrictamente del ámbito exclusivo de las relaciones laborales, ¿no? En lo que tiene que ver con las negociaciones que se entablan entre empleadores y trabajadores y la negociación colectiva, ¿no? Y evidentemente es una parte importante del diálogo social. Pero el diálogo social en la visión de la OIT es una cuestión más amplia que esto, ¿no? Y que entronca además con la idea misma de la democracia. Dicho de otra manera, es muy difícil encontrar un país hoy en día en el que las apreciaciones positivas que se tengan sobre su sistema democrático no estén de la mano de un espacio, de una dinámica de diálogo social activa en ese mismo país. O sea, una cosa suele ir con la otra, ¿no? El diálogo social es democracia, es si se quiere, una dimensión social de la democracia, pero es democracia y es salud y bienestar para las instituciones y para el diálogo en el interior de ese propio país, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de ese diálogo social en una versión, digamos, ampliada, entramos en una discusión civilizada y cordial y respetuosa con el rol y la soberanía del Estado y del gobierno que asume esa soberanía, pero entramos en una dinámica, como digo, de construcción colectiva del destino del país, ¿no? Que va más allá, digamos, de los acuerdos puntuales a los que me refería sobre negociación colectiva y que supone una conversación real y comprometida de esos actores con el gobierno sobre el desarrollo del país, sobre el modelo de desarrollo de ese país, ¿no? Y yo creo que esto es un primer aspecto que es pues muy importante tener en cuenta, ¿no? A renglón seguido, Alejandro me preguntaba un poco sobre el tema del foro, ¿no? Sobre el tema del foro que llevamos aquí en Venezuela. Y bueno, suscribo un poco lo que dice Leida Marcela, ¿no? En este sentido. Yo creo que evidentemente hay un gran logro que es implícito, que es inherente a ese foro. Hay un gran logro que es reconocido por todos, que es establecer, después de muchos años, un espacio seguro de relación entre actores que no se relacionaban y con los que existían además, o entre los cuales existían relaciones, vamos a decir, poco saludables, y con los que se instaura una relación de confianza, esperemos, y de diálogo directo y sincero sobre cuestiones que atañen a la construcción, digamos, de las relaciones laborales y las relaciones sociales en el país, sobre la base de las recomendaciones de la comisión de encuesta, ¿no? Yo creo que en el futuro, el horizonte, digamos, del futuro, queda un poco el transformar este proceso en un genuino proceso de diálogo social como el que me refería anteriormente, ¿no? El país tiene en este momento grandes asignaturas que se van creando en el andar del tiempo, por ejemplo, el crecimiento de la informalidad, aparte de otros indicadores, digamos, productivos y económicos del país, que necesita de ese concierto entre trabajadores, empleadores y gobierno, porque la misma creación de empleo es un elemento esencial de ese diálogo. Y en algún momento es importante que los actores del diálogo construyan el país y construyan y que mejoren la creación de oportunidades de trabajo decente, que es lo que defiende la OIT en su propia esencia, ¿no?
Y yo creo que lo dejaría por aquí, por ahora. No sé. Muchas gracias, Luis. Sí, yo creo que has tocado un punto que es precisamente el centro digamos, del tema, es decir, identificar el diálogo social como el vehículo que es capaz de lograr el entendimiento entre las partes que están enfrentadas. Y evidentemente no se trata solamente de diálogo social en el caso de Venezuela para resolver el cumplimiento de los convenios que la comisión de encuesta sostiene, pues que del análisis que hace que han sido incumplidos, sino también dentro de lo que es la gran escena nacional, el vehículo que nos va a permitir sortear las distancias que hay entre los distintos grupos de que hacen vida política en el país, ¿no? Una de las, digamos, ideas que quizás tiene la gente es que el diálogo social tiene una velocidad de lograr los resultados supersónica. Y eso evidentemente no es así. O sea, hay que armarse de paciencia y evidentemente hay que ir ganando terreno. Y por eso decimos que estos 2 años que hemos tenido ya 3 encuentros formales de diálogo social representan un enorme avance ante los 20 años que no había ninguna posibilidad ni ninguna oportunidad de sentarse en la misma mesa, por lo menos francamente decirnos la posición que cada uno tenía. Pero para que ese diálogo social sea efectivo también hacen falta ciertas condiciones elementales, ciertos ingredientes sobre la mesa. Y uno de esos ingredientes que hace que el diálogo social pueda o no ser eficiente es evidentemente el ingrediente económico. Ese ingrediente económico, si no están dadas las condiciones para favorecer el desarrollo de la evolución de puestos decentes de trabajo, de la generación de puestos de trabajo, pues evidentemente mucho podremos dialogar, pero poco se va a ver ese efecto. Yo quisiera que en ese particular, León Arimendi, quien nos acompaña hoy aquí, se incorpora al panel también Alfredo Padilla. Tenemos el lujo que León y Alfredo fueron protagonistas del diálogo social del año 97 que permitió la reforma de la legislación laboral y de la seguridad social. Yo quisiera un poco en esa visión, digamos, de protagonista, en ese rol de protagonistas que tuvieron, qué ven en ese momento que no ven hoy y cuáles son las condiciones que deberían existir hoy, que existían en ese momento, para que ese resultado de esas reuniones de diálogo social del año 96-97 coronaran con una reforma de la legislación laboral, reforma que por cierto fue de avanzada para lo que fue la regulación del trabajo en Venezuela. En este momento, según estudios que andan circulando, pues solamente entre el 14 y el 16% de la fuerza laboral está regulada por la legislación laboral. El 84-85% está dentro de la informalidad o dentro del trabajo independiente. Y eso realmente es un drama. Eso nos hace claramente concluir que la legislación laboral necesita estremecerse, necesita actualizarse y necesita pues adaptarse a las nuevas realidades. Entonces, León, bienvenido al foro. Coméntanos un poco sobre este punto que te estoy presentando. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Alejandro. Y gracias a ustedes que nos están oyendo. Creo que hay unas definiciones básicas que a veces uno las da por conocidas, pero que vale la pena recordar. El diálogo social supone, bien lo ha dicho el amigo de la OIT, que los actores sociales puedan interactuar para buscarle solución a los problemas que tengan por delante. Lo ideal en una democracia o en las democracias es que haya instancias de diálogo permanente, porque a fin de cuentas la democracia es también el reconocimiento de las diferencias y la procura de que las fuerzas políticas puedan entenderse, puedan interactuar con absoluta libertad, pero además que lo hagan en condiciones de igualdad. Y lo mismo ocurre trasladando el escenario al mundo de las relaciones de trabajo. O sea, para que el diálogo sea efectivo, tiene que haber reconocimiento efectivo de las organizaciones representativas de trabajadores y de empleadores, que es, a fin de cuentas, o buena parte de lo que conocemos como libertad sindical. O sea, tiene que haber
organizaciones representativas de trabajadores y organizaciones representativas de empleadores, y que el gobierno las reconozca, ¿verdad? Sé que hay unos problemas de verificación de representatividad, pero bueno, eso es parte de lo que habría que resolver. Sí. Ese es el primer requisito para que un diálogo sea efectivo, ¿verdad? Reconocimiento de los interlocutores. Lo otro es que tiene que haber alguien que sirva a la mesa, y ese es el papel que se le asigna a los gobiernos. O sea y servir la mesa implica no solo el reconocimiento de los que no son gobiernos, sino además proporcionar los insumos indispensables para que el diálogo fluya. Si no hay eso, pues es muy difícil que las cosas caminen. Y tiene que haber una aproximación del lado de los tres actores a propósito de la problemática que se quiere abordar y de las hipotéticas soluciones que tienen que ser necesariamente objeto de esos encuentros, ¿no? Yo decía organizaciones reconocidas y un árbitro imparcial. Un árbitro que tenga suficiente disposición para aceptar que los empresarios representan a los empresarios y que las organizaciones de trabajadores representan a los trabajadores, ¿no? Y que la verificación de quién es más representativo o menos representativo se haga mediante procedimientos objetivos y aceptados. Bueno, sobre eso la OIT ha dicho lo suficiente. Decía que lo otro es tener una agenda, a propósito de lo que pregunta Alejandro. Las negociaciones del año 97 se hicieron en un escenario político complejo también y en una situación económica también complicada. Bueno, no quiero hacer, para no estar lloviendo sobre asuntos que requerirían hacer un esfuerzo de memoria muy grande, pero efectivamente teníamos una situación que desde el punto de vista de las relaciones de trabajo, los salarios estaban bonificados, decían las organizaciones sindicales, hay una bonificación de las remuneraciones. Algunos otros la veían de otra manera y decían hay una desalarización de las remuneraciones. Había además un problema serio de inflación, alta inflación, no como la que hemos vivido en los últimos años. Era inflación de 30, 40%, en el punto más alto llegó a 100 y algo, después que se comenzaron a implementar algunas medidas. Pero la explicación, y efectivamente eso funcionó así. Recuerdo que Teodoro, que era el que dirigía no solo el diálogo tripartito, sino la oficina de Cordiplan, decía la inflación se cura como las fiebres. Se aplica sube y después cae, ¿no? Pero sobre hacer un plan que se esté ejecutando, que tenga esos propósitos. Pero teníamos una inflación alta, teníamos unos salarios depauperados y desalarizados, eran ingresos. Cuando las negociaciones se iniciaron, cuando se instaló la tripartita, el salario mínimo era 55.000 bolívares. El ingreso mínimo era 55.000 bolívares y el salario era 15. Eran 15.000 bolívares. Aunque todo lo demás eran bonos. Entonces, ahí había un punto de desencuentro porque los trabajadores o los sindicatos exigían que se recompusiera el salario, se reconstituyera, que esos ingresos fueran sumados al salario. Los empleadores veían las cosas desde su óptica, hay que corregir el tema de la inflación por un lado, y se quejaban del impacto del recálculo en las prestaciones sociales, de que eso impedía que el empleo formal creciera y además es que el salario sea bonificado para evadir el régimen de prestaciones. De modo que había una especie de prediagnóstico de cuáles eran los problemas que estaban allí
sobre la mesa. Además había un problema muy serio, es que los ancianos nuestros, los pensionados, hacían una protesta casi que 2 veces al día porque el monto de las pensiones no solo que era baja, sino que no se les pagaba. O sea, se demoraba en pagárselo. Entonces, bueno, entonces el tema de la seguridad social entró también en esa agenda, porque 20 años después, 30 años después, 30 y pico de años después, el mundo ha dado tantas vueltas, pero además, o sea, hoy en día desde el lenguaje de la OIT, de los documentos, o sea, para entonces no había programa de trabajo decente, no se había aprobado. Yo creo que el programa de trabajo decente es del 98 o del 2000, 98. Aún no se había aprobado, pero sí está insistiendo la OIT desde su fundación y después, en el año 44, en que para que tengamos, para que los países, para que las sociedades progresen, es necesario garantizarle a los trabajadores, por un lado, un salario, o sea, una seguridad en los ingresos, y por otro lado, caramba, un sistema de seguridad social que medianamente funcione. Ahora, si no tenemos ni los salarios ni la seguridad social, entonces estamos en una situación. Eso estaba sobre la mesa en aquel entonces. Y entonces la reforma se emprendió sobre la base de decir, mire, hay que recomponer los salarios, ¿no? Vamos a discutir el tema de las prestaciones sociales para ver a qué acuerdo se puede llegar y vamos a emprender una reforma de la seguridad social que permita que, por un lado, los ancianos tengan un ingreso seguro. Recuerdo, estaba comentándoles hasta cómo se hizo. Se solicitó un préstamo, un crédito de la Corporación Andina de Fomento, solo se hizo del Ministerio de Hacienda, era el ministro Luis Raúl Matos Azócar. Entonces yo, mire, aquí hay que dar por lo menos un gesto de buena voluntad para que el diálogo camine. Vamos por lo menos a iniciar un proceso para que los ancianos dejen de estar protestando 2 veces al día. Y entonces se creó un fondo con la finalidad de que se le pagara a los ancianos regularmente. No es que las pensiones crecieron de manera... No, pero por lo menos se le garantizó eso. Y a partir de allí se fue tejiendo el acuerdo, se convino en que todos los ingresos, todos los ingresos que no eran salarios, que habían sido objeto de las bonificaciones, se incorporaran a salario, todos. Se modificó la Ley Orgánica del Trabajo para decir que todo ingreso, provecho, ventaja, eso estaba efectivamente enunciado en el artículo, en la ley del 90, pero, digamos, había una norma, la misma norma que regulaba el salario decía que los subsidios y facilidades que el patrón otorgue para que el trabajador obtenga bienes y servicios a un costo inferior no eran salarios, y por allí se deslizaron todas las bonificaciones. Bueno, esa puerta se cerró en la reforma. Se incorporan al salario todos los ingresos que han sido calificados como no salariales y a partir de la reforma todo subsidio que también formará parte del salario. De modo que eso se resolvió por ese lado y se combinó una reforma del modo de cálculo de las prestaciones, que no de las prestaciones como concepto, que también se sigue repitiendo lo mismo como... No, las prestaciones se mantuvieron, se cambió el modo de calcularlas, que es otra cosa, ¿no? Y a partir de allí, entonces se inició y se aprobaron unas reformas de la seguridad social que se llevaron al Congreso, el Congreso las aprobó, pero después fueron suspendidas y allí quedaron. De modo que ¿qué había allá que hay aquí también? Había inflación, había una crisis de las remuneraciones, y había preocupaciones de parte y parte sobre cómo hacer que las cosas caminaran. Ahora, en ese caso, yo insisto en que el diálogo fue la clave para que esas cosas se resolvieran sin mayores conflictos.
Creo que las reformas se quedaron a medio camino. Creo que ahora los salarios de los trabajadores están no solo bonificados, sino depauperados a unos niveles. Bueno, el salario mínimo son $4, no sé cuánto será. Que se pueda hablar de seguridad en los ingresos y de vida digna a partir de esos. El seguro social no funciona, no es ninguna. O sea, las prestaciones del seguro social, o sea, las pensiones son el mismo monto del salario mínimo. Los hospitales dejan mucho que desear, el tema de la salud. El paro forzoso es una idea gaseosa, por decir algo, porque es lo que se paga como al que pierde el empleo, más allá de cualquier otra discusión, pero que es lo que efectivamente se paga. O sea, tenemos en líneas generales una situación depauperada que hacen que este diálogo sea muchísimo más necesario. No estoy diciendo que es lo contrario. Yo creo que hay muchísimas más razones para que los sindicatos y las organizaciones de empleadores estén sentadas y que el gobierno haya accedido. Me parece excelente a que estén más allá de que los resultados aún no sean los que se esperan. Pero bueno, pero efectivamente creo que lo dijo Leida Marcela, que hacía 25 años que no se sentaban de tú a tú las organizaciones de empleadores y las organizaciones de trabajadores y el gobierno. Entonces, yo soy de los que creo que sí, que el diálogo tiene que ser efectivamente institucionalizado, como un componente permanente de la institucionalidad venezolana, y espero que el diálogo permee de tal manera que se generalice como un modo de resolver controversias. Eso implica que tiene que haber un diálogo político distinto, porque las sociedades no se construyen solo con relaciones laborales. Eso es, tiene que haber un componente adicional, creo que ya se refirió, que vendría dado por eso, porque haya un diálogo político en que los problemas del país se puedan discutir seriamente. O sea, ¿no? Un país con una inflación como la que tenemos, eso no se arregla con medidas unilaterales. Eso se arregla con consensos, que permita que haya inversiones y que la economía crezca y que mejoren. O sea, tiene que haber empleo, y tiene que haber productividad y tiene que haber buenos salarios. Si ustedes me preguntan, y con esto concluyo, el principal problema económico, social y de cualquier que tienen los venezolanos es de unos salarios que no alcanzan absolutamente para nada. Aquí, si no mejoran los salarios, no va a mejorar la economía. Y para que ambas cosas caminen juntas, es necesario que haya acuerdos, que haya consensos y que podamos construir unas soluciones concertadas. Muchas gracias y discúlpenme si me... No, perfecto, muchas gracias, León. Y fíjate que, digamos, teníamos los mismos ingredientes que tenemos hoy en día, pero faltó uno que es el principal, que es la voluntad política de hacerlo. Y entonces, el punto aquí está en que si hasta tanto no exista ese ingrediente, podemos avanzar. El consenso que podemos comentar, creo que sí, y es el deber que tenemos de avanzar mientras exista esa ausencia, ese ingrediente, ¿no? Yo quería a Luis, que me pidió concluir con, perdón, no concluir, sino agregar algo a su comentario, y voy con Alfredo y luego con... Muchas gracias, Alejandro. Sí, es que estaba reflexionando sobre lo que decía León de las características del diálogo, y es verdad, es importante recordar el reconocimiento, la independencia, la libertad de los actores en sus decisiones de gobierno, de interacción. Son todas cuestiones que además aparecen en las recomendaciones de la Comisión de Encuestas y que tienen que ver con la libertad de asociación y la promoción de la negociación colectiva, ¿no? Y el derecho de libertad sindical, ¿no? Pero sobre lo que quería incidir es que la OIT además no tiene solo una versión finalista, digamos, del diálogo social, sino que también tiene una visión de su propio rol con respecto al diálogo que es instrumental. Es decir, cómo la OIT puede mejorar la calidad del diálogo. Bueno, fundamentalmente mejorando esas características, las características de la libertad, independencia y una cosa importante, la capacidad de aquellos que dialogan, ¿no?
Es decir, si se nos llama por parte del Ministerio de Trabajo a debatir un tema de una cuestión de productividad junto con empleadores y sindicatos, no hay información sobre productividad, yo no sé leerla, no tengo la capacidad además para digerirla o para analizarla, escasamente vamos a llegar a un acuerdo que beneficie los propósitos del diálogo. Esto es una caricatura, digamos, una generalización de lo que trato de decir. Por tanto, una de las cosas donde invierte la OIT es en la mejora de la capacidad de los actores sociales, de los sindicatos y de los empleadores. Y aquí quiero reconocer además el rol de Fedecámaras, de su presidente, de Carlos, de Jorge en Ginebra, de Alejandro, de Loína, del equipo de Richard, de Jorge Yesescas y de Ivette. Reconocer la valía de este equipo en su compromiso en la relación con la OIT a la hora de levantar este esfuerzo, esta demanda de capacidad. Tanto es así que hay un programa de asistencia técnica que por fin va a ser ejecutado en Venezuela y que se acaba de aprobar hace escasamente 10 días. Va a haber un programa de asistencia técnica que idealmente trabaje tanto con las organizaciones sindicales como con Fedecámaras, donde hay un número sustancial o una cantidad sustancial de fondos para lo que son los presupuestos de la OIT y que va dirigido precisamente a no abandonar la senda del foro en lo que pretende, que es mejorar evidentemente el cumplimiento y resolver las vulneraciones de los convenios que se han producido en este país, pero al mismo tiempo que se anda por esa senda, darle capacidad a los actores sociales para que su rol en ese proceso sea el más eficiente, efectivo y exitoso posible, no solo para el beneficio de la organización, sino para el beneficio de todo el país, que es la propia razón de ser del diálogo. Eso. Muchas gracias, Luis. Aló. Alfredo, sí, Sí. por favor, danos tu visión del diálogo social, sobre todo para el tema que tú conoces muy bien, que es el tema del trabajo informal y los trabajadores independientes. Bueno, muy agradecido. Disculpen la tardanza, estaba registrándome. En fin. A propósito de lo conversado por nuestro amigo León Arizmendi, la experiencia vivida en el proceso de diálogo finales del 97, ese periodo, si alguna cosa se podía contar, además de la disposición de los actores a dialogar en su mayoría, porque hubo sectores sindicales que no estuvieron dispuestos a ello, pero sinceramente pues la abrumadora mayoría de las organizaciones sindicales y empresariales se sentaron y iba a la disposición del gobierno de avanzar en las conversaciones y en las negociaciones y en resultados concretos sobre la agenda de diálogo. Había un adicional muy importante, que habían datos, habían información. El Instituto Nacional de Estadística ponía en claro de qué estábamos hablando, niveles de inflación, de desempleo, de informalidad, salarios, etcétera, el costo público, los ingresos fiscales. Entonces, en la penumbra de un país donde los datos no son aportados, construir una agenda realista es una dificultad adicional a la poca disposición a dialogar. Y si nosotros, como entidades sindicales y gremiales y empresariales, no ahondamos en algunos temas de actualidad, no vamos a poder proceder en consecuencia solicitando el apoyo de los organismos internacionales como la OIT y presionando o exigiendo al poder público que se siente a dialogar, si no colocamos en la agenda unos temas que han hecho cambiar radicalmente la situación laboral de Venezuela. En Venezuela, más de 7 millones de personas trabajan por cuenta propia o en unidades económicas no formales o insuficientemente formales. Estos son datos de la encuesta en COVID, que hace lo posible por aportarnos informaciones que no tenemos de manera oficial. Este es un dato sumamente grave en un país como nuestro y en cualquier otro. Supera los promedios mundiales de informalidad. Pero además, no hay ningún tipo de protección social para esa cantidad enorme de venezolanos que se procuran ingresos por su cuenta, que tratan de no sucumbir ni al delito ni al sometimiento eterno.
que hacen lo posible por avanzar para que su familia se convierta prácticamente en una unidad económica, que hacen trabajo híbrido para poder procurarse ingresos mínimamente necesarios, que trabajan en más de una cosa por su cuenta y también con sentido de dependencia, que ocupan espacios públicos a veces de manera desordenada o en proporciones muy altas, de manera desordenada, pero que también trabajan puertas adentro en su residencia. Existe una economía vecinal en edificios, en conjuntos residenciales, el trabajo a domicilio, etcétera. Hay una diversidad enorme de gente en la informalidad vinculada a las cadenas de producción y servicios. Es decir, en el sector turismo vamos a conseguir muchísima gente en las cadenas de producción de servicios turísticos que no están formalizados, pero son imprescindibles para el turismo. El deporte, las guías turísticas, la actividad de entretenimiento. Bueno, eso tiene que ser tomado en cuenta por la cadena del sector y por el Estado. Igual ocurre en el sector de alimentos. El último eslabón de la cadena de los alimentos es el vendedor de comida en los espacios públicos y en la vida productiva del campo también pequeños productores granjeros que de cercanía aportan a la producción que luego se convierte en la industria de alimentos. De verdad que hay una realidad vinculada a la vida cierta de la empresarialidad que la integran 7 millones de venezolanos y no están en la agenda de conversaciones. Y además no tenemos ni siquiera la información exacta, precisa de qué estamos hablando. Pero luego hay que agregarle otro componente a nuestra nueva realidad de país. Somos un país de migrantes. Tenemos un bono demográfico que se fue de Venezuela. En España nada más hay 600.000 venezolanos aproximadamente en edad laboral, una porción del 70%, con formación especializada en algunos temas, con oficios universitarios. Hacia Colombia y sus derivados de países vecinos, 5 millones de venezolanos están allí. Entonces, en la agenda de diálogo tiene que ser incluido el tema de la diáspora de venezolanos en el exterior, para que sean más productivos, para que se formalicen en el país de destino, para que sean atendidos o reconocidos sus habilidades y sus competencias, para que no sucumban al mercado negro en el país de destino, para que sean más productivos y puedan favorecer a sus familias residentes en Venezuela. Entonces, hay unas nuevas realidades que no existieron en los momentos en que estábamos hablando del diálogo anterior. La disposición del gobierno de dialogar y las nuevas realidades laborales que caracterizan a Venezuela de hoy. Aparte de esas cosas horrendas de la destrucción del salario y de los méritos que deberían tener para vivir dignamente los 5 millones de jubilados y pensionados de Venezuela. De manera que el tema del diálogo en el caso de Venezuela es un hecho obligatorio, no es una opción. Y además debería ser un tema de interés de todo el mundo, de todos los sectores, y debería ser parte de una cultura de exigencia, de entendimiento, porque Venezuela tiene que volver a ser un país reconciliado para poderse reconstruir. Nosotros no podemos seguir permitiendo el hundimiento del país con las confrontaciones de todo tipo. De modo que el diálogo social en Venezuela, el apoyo técnico de la OIT, no es un cumplido nada más, es una necesidad. La recomendación 204 de la OIT la necesitamos ponerla activa en el caso de Venezuela, que se refiere a la economía informal. Los acuerdos binacionales entre las cámaras empresariales de países de origen y destino para atender a la diáspora venezolana tiene que ser un tema de apoyo mutuo entre Venezuela y el país de destino, entre las centrales sindicales y las centrales sindicales de nuestros venezolanos de destino. De manera que tenemos un desafío en materia de diálogo social que trasciende en mucho las agendas que hemos tenido antes y que lo complica mucho también por la indisposición del Estado, del gobierno, de sentarse a dialogar. Y entonces, para que eso ocurra, tiene que ponerse muy activa la población venezolana para exigirle a todos los actores que necesitamos dialogar para poder reconstruir el país, para que el país no se nos siga destruyendo. Ese es mi punto de vista. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, Alfredo. Muy elocuente. Muchas gracias. En estos últimos minutos
José Elías, por favor, danos tu visión. Ante todo, buenas gracias. Bueno, darle las gracias a los compañeros y a los amigos de Fede Cámara. Esa palabra de compañero hay que a veces controlar un poco. A los amigos de Fede Cámara, a los amigos de Fede Cámara, porque en verdad que en anteriores oportunidades he compartido con ustedes pues algunos criterios, algunos pensamientos en cuanto a lo que puede estar pasando en Venezuela y en cuanto a lo que se denomina hoy un tema protagonista en el ambiente, en el árbol político-social del país, como es el diálogo, el bloque social que en este momento se está realizando en Venezuela. No podemos dejar de pasearnos y soy uno de los que siempre he dicho que no vivo anclado en el pasado. Hay muchas cosas, como dicen algunos compañeros nuestros, no hay que olvidarlas. Hay que perdonar, pero no hay que olvidar y queremos que ella se adelante. Y si no conocemos la historia, podemos caer en el error de volver a cometer los mismos errores hacia el futuro. Y eso lo tenemos que tener, pero muy pendiente. Y digo esto porque si nos ponemos a revisar hoy en día frente a algunos amigos que están afuera del diálogo, que no han participado, que fueron invitados originalmente, que asumieron la posición de autoaislarse, autoexcluirse, porque así fue lo que sucedió realmente. Está bien, no estoy de acuerdo, pero tampoco trata de destruir, sino ayúdanos de afuera siquiera que nosotros sigamos fortaleciendo estas luchas y sigamos adelante porque lo estamos haciendo ni siquiera por posiciones particulares. El caso de la CTV no es por la CTV, es por el país, que es mucho más importante que todas las organizaciones que hacen movidas acá. No vamos a tener prestancia, no vamos a tener vigencia, no vamos a tener voz si no tenemos una organización o no tenemos un país productivo hacia adelante como aspiramos y soñamos todos. Lo que hemos pagado las consecuencias de lo que ha pasado en los últimos años. De 4 hijos tengo 3 afuera. Eso le pasa a cualquier familia venezolana y sabemos lo que pasamos por eso. Y bueno, pero seguimos adelante y tenemos que luchar. Yo digo que el que no recuerda la historia puede cometer el mismo error. Y cuando venía para acá, yo ayer conversando un poco con el amigo León y hoy en el aeropuerto yo decía, ¿de dónde nace esto? ¿Qué experiencia tenemos? Y no nos queda más que reflejar y recordar lo que aquí pasó en el año 58, cuando se hizo el Pacto del Avenimiento Obrero Patronal, donde resulta de que las organizaciones de trabajadores y las organizaciones empresariales se pusieron de acuerdo por los años que habían pasado y que se había perdido en el país en aras de buscar un Estado totalmente de libertad y que pudieran obtener el derecho casi todo. Y recuerdo que una de las cosas que me enteré hoy, no la sabía, es que el pacto de habilitamiento de los trabajadores con los empleadores fue primero que el pacto de punto fijo, que fue el soporte de los 40 años de democracia que aquí se vivieron. Y eso es que hasta hoy en día resulta que es el convenio y lo conversado que le ha permitido sostener en eso. Hoy en día hemos tenido en Venezuela una situación que a lo mejor muchos venezolanos, yo no los condeno, a los venezolanos, a los de a pie, porque andan buscando algo, andan buscando pues que querían algo mejor y a veces ahí tienen, a veces que es preferible malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Como dice el dicho. Y nos encontramos entonces que bueno, hubo una nueva realidad y hoy en día tenemos una situación de país que tenemos que hacer un esfuerzo extremo, para que se grito porque no me voy a callar, tenemos un esfuerzo extremo de todos y que lo estamos viendo, de tratar de recuperar y tratar de enrumbar al país. Yo he tenido la suerte, diría yo digo suerte, de la oportunidad, de la posición que tenía antes en la CTV del Departamento de Organización y por mandato de su presidente anterior, de conversar con muchos actores del sector empleador. Desde que el amigo Roy era presidente de Fede Cámara, compartimos bastante, fuimos inclusive e instalamos aquel famoso diálogo bipartito desde Bogotá, desde Colombia, perdón, desde Cúcuta, y que de ahí fue la raíz de una conversación permanente, quizás no los resultados que queríamos, pero nos permitía las informaciones que obteníamos, las discusiones que avanzaban, nos permitía seguir luchando, dando un rayito de esperanza y de perseverar en esa discusión hasta ver un resultado que es el que se nos da cuando se viene una comisión de encuesta, porque de ahí nació muchas cosas, donde viene la comisión de encuesta y hay un informe y resulta que el gobierno por fin acepta y accede de que hay que sentarse a conversar porque el país lo necesita, compañero. Y nos sentamos a conversar. Tenemos un año y es verdad, quizás no hemos tenido los resultados que hemos querido, porque quisiéramos haber avanzado más, pero por lo menos nos estamos reconociendo y nos estamos diciendo algunas cosas. Y le comentaba hoy al amigo de la OIT que una de las cosas que no dice nadie
es que resulta que hace 3 años aquí era un clima de violencia pleno, no había ninguna manifestación que no terminara en presos, heridos, y ni siquiera se podía acercar uno a la plaza, a la esquina de Carmelita, en una protesta. Hoy llega casi hasta Miraflores para hacer una protesta, y algunos casos aislados que se ven, no estoy defendiendo a nadie, pero es la realidad. Si no analizamos la enfermedad como debe ser, un cáncer no lo podemos atender con aspirina para el dolor de cabeza. Tenemos que ver dónde está la raíz para tratar de buscar soluciones en conjunto para seguir avanzando. Se han dicho muchas cosas, no estoy en contra de nada, todo eso es correcto lo que se está diciendo acá. Pero sí tenemos que ver cómo podemos avanzar más. Hagamos una evaluación. ¿Dónde estamos hoy? ¿Cómo podemos nosotros en los próximos meses tener un paso adelante de avanzada conjuntamente con los sectores de los compañeros trabajadores, que aquí hay una representación, por cierto, de la Central Bolivariana, que sí es verdad, no está plenamente apoyando todo, pero está conversando y está aceptando algunas cosas y hemos avanzado en otras. Y yo creo que eso es bueno. Yo creo que eso es bueno y es bueno reconocerlo. Una organización como la de nosotros, que nos tiraron a nosotros hasta de golpita y todo lo demás, cosa que sabemos que es totalmente falsa, forjada, porque le servía el discurso para alguien. Pero aquí hemos demostrado que creemos en esta democracia, creemos que la salida tiene que ser pues, electoral. No tenemos candidatos, quiero dejarlo bien claro. Tenemos el candidato, es una salida electoral y ahí vamos a seguir, pero vamos a defender ese diálogo, vamos a estar en ese diálogo. Y quiero terminar porque veo que ese pitico se va a seguir sonando dentro de un ratico, por lo que veo ahí. Y quiero decir algo aquí que me llama la atención y es una prueba. Revisar la historia nos permite a nosotros tratar de apuntalar. Recientemente se dio, hace 2 o 3 días, ayer antier, una actividad en la organización en la Confederación de Trabajadores de Venezuela, con un planteamiento que vienen de unos amigos que están impulsando una organización para tratar de rescatar la experiencia del trabajador jubilado o pensionado, ese profesional o no profesional que tiene experiencia y todavía puede dar más. Y ahí entonces donde viene que por qué no retomamos eso, y resulta que con el compañero Alfredo Padilla, que maneja la cuestión de los emprendedores, formular algo que nos permite avanzar y que ese trabajador, que para muchos quizás es un desecho, pero hoy en día sigue siendo un activo, porque yo también ya voy a estar dentro de poco, voy a estar ahí, yo estoy ya, pero resulta de que ese activo debe ser recuperado. Y me llama la atención que cuando llego, no lo sabía, me consigo el amigo Carlos Fernández sentado en el presidio atendiendo el problema de un sector de los jubilados porque ha sido invitado. Pero lo más cumbre, y termino, el diálogo, el entendimiento, pero todo bien claro, siempre va a tener resultados. Y me recuerdo que me decía un amigo en la sala cuando se estaba yendo Carlos Fernández, él me dice, mira, primera vez que se le pide aquí un aplauso a un representante patronal, porque viene a acompañar una iniciativa de los sectores que le dije, un compañero que ha oído, un amigo que ha oído los planteamientos, que aunque tengamos intereses totalmente diferentes, tenemos un interés común que es la recuperación de Venezuela y que esto produzca para todos los venezolanos de ahorita y para los que vienen mañana. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Leida, Alfredo, León, José Elías y Luis por haber compartido con nosotros sus reflexiones sobre este apasionante tema al cual le estamos apostando y seguramente va a ser la clave del éxito de la solución de los problemas que tenemos como país. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia y asistencia. Te lo regalo, yo.